Pues nada, muchísimas gracias por la presencia. Les hemos convocado como Nueva Canarias para dar nuestra primera opinión sobre el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 22 y decirles que, como siempre, estamos hablando de un proyecto de ley que empieza su trámite en las Cortes Generales, pero en el que nosotros ya hemos intervenido, como hicimos en ocasiones anteriores. Hemos mantenido un proceso de diálogo, de intercambio de información y posiciones con el Ministerio de Hacienda para evitar disgustos. Y tengo que decirles que del proceso de diálogo que hemos mantenido, que no ha sido fácil ni rápido, que ha sido, como siempre, complejo, hemos logrado que el proyecto de ley recoja reclamaciones, exigencias, reivindicaciones de Canarias, que como siempre cuesta que allí se entiendan, aunque muchas de ellas sean elementales. En este sentido, el proyecto de ley en tramitación ni es magnífico ni es una catástrofe. Los dos extremos están colocando en base a intereses que tienen poco que ver con la realidad. Son unos presupuestos que son un buen punto de partida para mejorarlos, como siempre, en el trámite de enmiendas. Son los mejores presupuestos iniciales de los que hemos trabajado los últimos años, son mejores que los iniciales del año 17, son mejores que los iniciales del año 18, son mejores que los iniciales del año 21 y mejorarán en el trámite de enmiendas si nos hacen caso que en esas tres ediciones anteriores nos hicieron caso primero el PP y luego los socialistas, porque frente a otros nosotros siempre negociamos para defender a esta tierra y no nos levantamos de la silla hasta el último minuto. Por lo tanto, los presupuestos ni son magníficos ni son catastróficos, son un buen punto de partida, producto de la negociación previa que Nueva Canarias ha mantenido con el Ministerio de Hacienda, y no me consta que nadie más haya discutido con el Ministerio de Hacienda. El compañero Pedro Quevedo, que tiene mucho que ver con el éxito que supusieron los presupuestos del 17, del 18 y del 21, luego les contará la negociación previa y los antecedentes que en esta materia tenemos, y no les diremos hoy las enmiendas que vamos a presentar, pero las estamos ya visualizando, porque presentaremos enmiendas y serán para mejorar el texto articulado y los estados financieros, como no puede ser de otra manera. Decirles con claridad absoluta, porque hemos sido nosotros quien lo ha conquistado. La sentencia de carreteras se encausa en una disposición adicional, la 153 de la actual ley de presupuestos vigente, y la negociamos nosotros. Y en esa enmienda se consignaron los primeros 100 millones de libre disposición para esta comunidad. Y ahora en el proyecto de ley en tramitación hay 200 millones más, que los han colocado en el capítulo 7, que no es el mejor capítulo para colocar ese tema, y que no se van a contabilizar en las inversiones territorializadas. No, rotundamente no. Existe un intento de buscar una mala foto porque algunos viven de cuanto peor mejor. Pero esos 200 millones, Nueva Canarias, nadie que entienda un poco de presupuesto los puede contabilizar como inversión territorializada. Se dan de libre disposición para esta comunidad. Así está en el proyecto de ley que estoy tramitando en nombre del Gobierno para los presupuestos de nuestra comunidad. Están en el límite de gastos no financieros de libre disposición. Habrá nada de esos 200 millones, para que me entienda, irán a carretera. Ni un euro irán a carretera. Irán a otras inversiones de la comunidad y a gasto corriente. Por lo tanto, ese cuento de que los 200 millones, porque es lo único que han encontrado, porque no han buscado bien, pues que sepan que ni son inversiones territorializadas para nosotros, ni nadie los puede contabilizar así. Si lo hiciera alguien, está confundiendo a la ciudadanía, y son millones que irán de libre disposición para esta comunidad, porque así lo pactamos en el presupuesto del 21, y así están consignados los primeros 100 millones de restitución de la famosa sentencia de carretera. Por lo tanto, los 200 millones de euros que están en el capítulo 7, que no es el capítulo más adecuado, nos vamos a plantear una enmienda para colocarlos en los capítulos que convenga a Canarias. Son la segunda parte
del acuerdo del presupuesto vigente, que insisto, 100 millones este año, 200 el año 22 y 200 el año 23. Por lo tanto, de forma categórica, ese tema está perfectamente encauzado. Está como previsión de ingreso en el presupuesto de Canarias desde el minuto 1, antes de que se presentara el proyecto de ley, y se destinarán a la sanidad, a la educación o a La Palma, a lo que nosotros decidamos, para que quede absolutamente claro. Y por lo tanto eso está encauzado. Lo único que hay que corregir es el capítulo en el que se encuentran. Ni un euro para carreteras, para que quede claro. Porque carreteras tiene 210 millones de euros en el presupuesto estatal. La anualidad del convenio vigente, más que suficiente para cubrir la programación que en esta materia tiene el Gobierno de Canarias. Segunda consideración. Por tanto, de forma también categórica, sin manipulación, las inversiones territorializadas que siempre se suman capítulos 6 y 7, excluyendo los 200 millones de carreteras, están por encima de la media. Los cuadros los tendré, espero, esta noche, porque nosotros antes de hablar estudiamos. Y por lo tanto, las inversiones territorializadas, capítulos 6 y 7, como siempre se hizo, en el 17, en el 18 y el pasado año, estaremos por encima de la media. Se cumplirá el 95 y 96 del REF, que dice que las inversiones territorializadas en infraestructuras de interés general estarán por encima de la media española. La cuantía de detalle no la tengo porque la estamos trabajando, porque vamos a ver todos los griegos, pero por encima de la media, como este año 21, como el año 18, como el año 17, y en todas esas normas tuvo que ver, no, decidió Nueva Canarias, y esta vez también, eso es producto de la negociación previa. E insisto, no contabilizamos los 200 millones de las inversiones territorializadas, sí contabilizamos el capítulo 6 y 7 como siempre. Tercera cuestión que teníamos especial interés. El impuesto de sociedades tiene un límite mínimo y estamos de acuerdo del 15% y se excluye a Canarias. No nos gusta la redacción. Políticamente está claro que la voluntad política está expresada. Se excluyen las figuras fiscales de Canarias de ese límite mínimo del 15%. Se respeta el REF, pero la redacción es técnicamente mejorable y lo trabajaremos con el Ministerio. Tercer asunto que para nosotros era muy importante. Y luego están los programas REF, que es el otro gran parámetro de las leyes de presupuesto. Ustedes saben que nuestro régimen económico y fiscal tiene una vertiente fiscal y una vertiente económica. La vertiente económica son programas para mejorar la vida de nuestra gente, de nuestras actividades económicas. Y están consignados de forma inequívoca los recursos para el sistema energético, los recursos para el sistema de transporte marítimo de mercancías, los recursos para el 75% del transporte aéreo y marítimo, la parte que le corresponde al Estado, que en el caso del marítimo saben que es el 50%, están consignados. Están los 47,5 millones del transporte terrestre, están los 8 millones de agua para abasto, los 8,5 millones de agua para riego, están los 18 millones del POSEICAN, están las grandes magnitudes, están los 42 millones del Plan Integral de Empleo, están las grandes magnitudes. Es cierto, como siempre, que hay programas REF que no están financiados, pero eso nosotros los vamos a corregir en las enmiendas, porque además no son los cuantitativamente más relevantes, aunque hay algunos muy cualitativos, léase Universidades Canarias, a las que vamos a defender, como siempre, en el 17, en el 18, en el 21 y lo haremos en el 22. Por lo tanto, haremos enmiendas para que los programas REF ya consignados, algunos de ellos mejoren, no se los voy a adelantar porque los vamos a trabajar, y los que no estuvieran consignados, que son programas cuantitativamente poco relevantes, seguros agrarios, es una conquista nuestra. Hemos sido nosotros los que colocamos en el REF el 65% de más los seguros agrarios. Otros se enteraron por ustedes, por los periódicos y por las teles, por todas las teles. Y es que los seguros agrarios no se han consignado los recursos y lo van a consignar, lo tienen que consignar, porque fue una cuestión que nosotros conquistamos, como el agua de riego, como el 75%, como el POSEICAN, como el POSEI español, financiado al 100% por el Gobierno de España. Todo eso
No, no es que nos suene, es que hemos sido nosotros quien lo promovió 17, 18, 21 y estará el 22. Por lo tanto, sobre este presupuesto, con claridad, ni maravilloso ni catastrófico. Bueno, buen punto de partida, porque lo hemos trabajado, porque no hay nada casual, porque lo hemos discutido, porque hemos intercambiado posiciones, porque se han recogido aspectos que son de justicia. Yo no creo que haya aquí ni un solo privilegio. Nunca hemos pedido privilegio. Sí hemos pedido un trato justo, un trato diferencial, porque somos distintos. Y por lo tanto, creo que ahora el compañero Pedro Quevedo, que ya ha hecho junto con Fermín Delgado el trabajo para llegar hasta aquí, continuará ese trabajo para mejorarlo. Seguiremos estudiando el presupuesto. El presupuesto no se estudia en 24 horas. Ni nosotros, que tenemos medios, ni nosotros lo estudiamos en 24 horas. Hay algunos que están opinando y yo creo que no se han leído ni una sola página. No me refiero a nadie en concreto. Dedúzcanlo ustedes. Pero que no se ha leído ni una sola página. Hay uno que dice que son presupuestos coloniales. Primero, no sabe lo que es un tratamiento colonial. Pero seguro que no se ha leído ni una sola página. Le habrán pasado un WhatsApp. Cortito. Bueno, por lo tanto, esta es nuestra posición. El compañero Pedro puede explicarle los antecedentes y la negociación previa y la que de forma inmediata estableceremos con el Gobierno de España para el trámite de enmienda mejorarlo. Nosotros no hemos decidido apoyar la ley de presupuesto del Estado. Nunca lo decidimos hasta el final, porque las leyes de presupuesto no son definitivas hasta que se votan. Y nosotros reuniremos, yo convocaré a la Ejecutiva Nacional con toda la información con la que ahora está, que es relevante, que es importante, en la que hemos influido. Presentaremos las enmiendas pertinentes, las discutiremos y en función del nivel de aceptación, al final, como siempre, decidiremos si apoyamos la ley de presupuesto como hemos hecho en otras ocasiones. Pero, insisto, ni maravilloso ni desastroso. Esas son dos afirmaciones interesadas de unos y de otros. Nosotros, como siempre, en el punto medio, buscando el interés general, no levantándonos de la silla nunca, porque aquí hay que defender esta tierra siempre, y reconociendo que lo que reclamamos es de justicia, que no son privilegios. Esto es muy importante, son derechos. Lo hacemos en Bruselas, lo hacemos en Madrid, antes, ahora, y mientras tengamos futuro, pues lo haremos también en el futuro. Pedro. Lo bueno que tienen las intervenciones estas del presidente de Nueva Canarias es que resuelven un montón de preguntas que seguro que ustedes tenían planteadas previamente, lo cual es una ventaja. Miren, yo les voy a decir una cosa. Los presupuestos del Estado tienen dos dimensiones, una general y otra canaria. La general es algo que nosotros siempre hemos valorado, debe quedar claro. Por eso, cuando hacía los presupuestos generales del Estado el Partido Popular, nosotros a los dos primeros les plantificamos dos enmiendas a la totalidad. Dos enmiendas a la totalidad. ¿Por qué? Porque en aquellos presupuestos, en época de crisis, lo que se hacía era machacar a los más vulnerables y salvar a los fuertes. Eso era nuestra interpretación. Eran políticas no contracíclicas, sino procíclicas. Como después se ha venido a saber, hasta la Unión Europea, saben ustedes, ha pedido perdón, ¿no?, a los países a los que machacó en la crisis anterior. Sin embargo, hubo un lapso en el PP, lo ha explicado perfectamente el presidente de Nueva Canarias. Digo, miren, nosotros estamos aquí para criticar y para negociar los intereses de Canarias. Y eso fue lo que, increíblemente para algunos, ocurrió en los años 17 y 18. Nosotros nos sentamos con el Partido Popular. ¿Por qué? Porque éramos el voto decisivo. Por eso nos sentamos. Y sabíamos que teníamos fuerza para defender los intereses de Canarias. Fíjense ustedes. En ese tiempo, los que apoyaban de entrada el presupuesto del Partido Popular apoyaban un presupuesto con la mitad de las perras que había en el Plan Integral de Empleo de Canarias, aprobaban un presupuesto en el que no había, por supuesto, ni un euro para las ayudas al transporte de personas ni de mercancías, ni de seguros agrarios, ni de agua desalada para riego agrícola, nada de eso. ¿Cuándo se consiguió eso? Pues aprovechamos que éramos un voto decisivo y a pesar de estar en desacuerdo con la política general del presupuesto del Partido Popular, como explicamos hasta la saciedad y ha sufrido la población, nosotros apoyamos porque habíamos alcanzado un acuerdo que sacaba a Canarias por primera vez en la historia de la democracia española,
Hombre, hablando coloniales, no, pero ultramarinos sí que eran. Nos tratamos como un territorio de ultramar, un poco, una cosa de este tipo. La primera vez que se cumple con los presupuestos REF y se cumple con la inversión media del Estado es en el año 2017, la primera. Y se cumple porque se negocia a pesar de haber discrepancias. Y yo les tengo que decir que hay partidas que hoy están consolidadas que costaron sangre, sudor y lágrimas. Me acuerdo decirles a ustedes que no podíamos cerrar un acuerdo con el PP porque no entendían las ayudas contra la pobreza. Hasta el último minuto, me acuerdo perfecto, delegación del gobierno de Santa Cruz de Tenerife por videoconferencia. O que el PIEC tenía que estar como estaba, porque lo habían dejado primero en 0 y después en 20 millones, 42, como fue toda la vida. Y que el transporte de mercancías había que incluirlo como el transporte de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasó en el 17 y en el 18. Y nosotros cumplimos a pesar de no estar de acuerdo con el presupuesto, con las líneas generales del presupuesto, y así lo dijimos. En los presupuestos del año anterior, nosotros nos encontramos con un borrador de presupuesto bastante peor que este, bastante peor que el que se presenta ahora, porque las insuficiencias eran mayores. Es evidente que había un cierto desconcierto sobre, primero, cuál iba a ser nuestro papel y de verdad qué es lo que cuáles eran los intereses de Canarias. Y eso nos costó estar discutiendo hasta el último minuto. Lo hicimos con discreción, pero así fue como fue. Y al final, esos presupuestos generales del Estado respetaron las líneas fundamentales, los derechos del REF, los estatutarios, y quedaron en cuestión resolver algunas cuestiones que se resuelven ahora. Para los de este año, lo que hemos hecho es sentarnos antes, ya lo explicaba el presidente, digo, mire, nos sentamos antes, no es una negociación, pero nosotros le vamos a poner blanco sobre negro lo que entendemos que son los intereses esenciales de Canarias y son los que hay que defender. Y eso fue lo que hicimos Fermín Delgado y yo en Madrid, bastante antes de que se presentase este presupuesto. Y las consecuencias son que este borrador de presupuesto resuelve algunas cuestiones que no hubiesen estado resueltas si no hubiésemos tenido ese tipo de encuentros. No tengo ninguna duda. Uno de ellos es el contencioso de carreteras. Nosotros no podemos estar con este tipo de contenciosos y el presidente de Nueva Canarias ha aclarado algo que es fundamental. Esos 200 millones van, puesto que se gastaron en su día en lo que no se debía, detrayéndolo de otro tipo de áreas, ahora tienen que volver a ser utilizados. Yo tenía esa duda razonable, porque esto que lo acaba de resolver el presidente de Nueva Canarias, es que los presupuestos son como una cebolla, ¿saben ustedes? Hay que ir quitando capa a capa y los presupuestos no se analizan, por supuesto, en 10 minutos seguro que no. Porque yo he oído declaraciones, peores presupuestos de la historia, se queda uno con la boca abierta, ¿no? Y yo mirando los papeles, pues miren, les voy a enseñar una esta de números que a lo mejor les ayuda a ustedes a entender el primer análisis de los presupuestos. 3 hojas así. El que sea capaz de analizar esto en 10 minutos es un genio, y en un día y en 2. Ahora, las líneas generales del presupuesto sí que están claras. Por lo tanto, nosotros tenemos además un acuerdo previo con el Partido Socialista para apoyar la investidura del señor Sánchez y hemos advertido que eso va a misa. Les aseguro que eso ya nos lo dice la otra parte negociadora cuando nos sentamos. Ya hemos conseguido que eso se entienda. Por lo tanto, yo creo que estos presupuestos, ya se ha dicho con claridad, no son la repera, porque si me dejan a mí, le empiezo a añadir ceros a eso y no acabamos. Pero no son la repera, pero de ser los peores presupuestos de la historia, de eso nada. Es el mejor borrador que yo conozco. En el mejor, sí, proyecto de presupuesto. Sí, borrador de proyecto de presupuesto. El mejor proyecto de presupuesto que yo conozco, el mejor, incluido la etapa del PP, donde las cosas estaban más claras. Por lo tanto, están las condiciones dadas y ahora nosotros hemos dicho lo siguiente, hay cuestiones que corregir, unas de naturaleza técnica y otras de naturaleza presupuestaria. Y ese asunto es para lo que está el debate de las enmiendas. Desde luego, con esto nosotros no presentaremos una enmienda a la totalidad. Esto tiene que estar claro. Pues estamos de acuerdo con las políticas generales que también benefician a Canarias. ¿O es que no benefician a Canarias las políticas generales de impulso al sector público, de impulso a los servicios fundamentales, de impulso a los sectores más vulnerables, de intervención del Estado en potenciar el estímulo de la economía? Claro, eso después ahora vendrán los intereses de cada cual y a unos les parece más y a otros les parecerá menos. Pero nosotros una enmienda a la totalidad con esto no vamos a presentar. Pero el sí definitivo a los presupuestos depende de que la negociación de las enmiendas sea la correcta. Y en eso es en lo que estamos. Ahora me pongo por este lado para variar. A ver, preguntitas.
encima la pérdida, que no había financiación para las dos universidades, será el millón de euros para cada universidad, tampoco, ¿no? Sí, que también lo pusimos nosotros. Lo digo. No aparecen y aparecerán si quieren nuestro apoyo. Y además va a aparecer más recursos que los que habíamos consolidado estos años con seguridad. Nosotros tenemos ahora, porque lo hemos hablado, hemos colocado los temas fundamentales en el proyecto de ley de presupuestos, insisto, los temas fundamentales del REF. Por ejemplo, le dijimos que no tenía sentido lo que se hizo el pasado año, poner los 30 millones de la pobreza en una enmienda. Si eso está consolidado, si lo dice el REF, si lo hicimos el 17, el 18 y el 21, carece de sentido no ponerlo ahora para colocarlo como enmienda. Eso es un derecho consolidado y está en el presupuesto, en el proyecto presentado. Por supuesto, los 47,5 millones del transporte terrestre, que había discusión, o mejorar la Metro Guagua, que vamos a mejorarla más. La mejoraremos más, pues pasó de 1 a 5 y la vamos a mejorar más. La vamos a mejorar quiere decir que nosotros presentaremos enmiendas para discutir. ¿Es posible que no nos la acepten? No lo sé. Yo creo que sí, porque hemos generado un espacio de cooperación, de diálogo, de exigencia, pero con la voluntad de llegar a acuerdos. Pedro hacía una referencia muy importante. Estos presupuestos suben las pensiones del IPC. Rajoy las rebajaba. Estos presupuestos aumentan los salarios de los empleados públicos. Estos son unos presupuestos progresistas que para nosotros no es un asunto menor. La filosofía, los grandes contenidos de la ley los compartimos. Siempre ponemos una condición previa, que hay gente en el continente que no la entiende, y es Canarias. Y por eso, a pesar de no estar de acuerdo en la filosofía de los presupuestos de Rajoy del 17-18, como bien ha dicho Pedro, aprovechamos nuestra condición de bisagras en el Parlamento para colocar conquistas que son para siempre. El 75% o el POSEI adicional, que lo pague el 100% la Administración General del Estado, o el agua de riego agrícola, o la pobreza, o los seguros agrarios, y ese largo etcétera de conquistas que están en la ley de presupuestos y que están en la ley del REF, que fueron enmiendas también nuestras. De manera que yo creo que esto es muy importante decirlo, de manera que las cosas que están pendientes, incluidas las universidades, le vamos a presentar enmiendas y vamos a hacer que esas enmiendas sean superiores a las que teníamos este año. Ya veremos en qué cuantía, porque hay que negociar, pero mejoraremos cada epígrafe del REF que no esté consignado, seguros agrarios, bueno, con garantía. Yo creo que la cobertura legal que tiene ya con la ley del REF pudiera ser hasta suficiente, pero que para que no quede duda, vamos a consignar en los estados financieros una cantidad que dé cobertura al 65% de esa bonificación que tienen los seguros agrarios en nuestra tierra por las circunstancias que tenemos y ahora agravadas, como pueden comprender, por el volcán. De lo que nosotros veíamos que se echaban en falta, hablaba de la conectividad para aviones, exactamente entre las cosas que no estaban, sí, conectividad para los aviones, también hablaba de las becas para estudiantes, alumnos y estudiantes. Yo creo que esas están, pero si no están, las ponemos. No están. Si no están, no se preocupen. Es decir, las grandes magnitudes están. Hay 5 o 6 pequeños programas que son cualitativamente importantes, pero cuantitativamente las vamos a poner. No se preocupen. Si hemos hecho lo difícil, que es 17, 18 y 21, consolidar en las leyes de presupuesto y en el REF nuevos derechos que no son privilegios, son derechos y están consignados en el proyecto de ley, lo que falte lo haremos. Además lo haremos nosotros, porque nunca hemos perdido la opción del diálogo, aunque el gobierno de España no nos guste. Y este gobierno tiene el mismo color político del gobierno de Canarias. Tenemos una sintonía. No somos iguales, pero tenemos sintonía. Si nosotros, y un acuerdo de investidura al señor Sánchez que fue decisivo. Si Quevedo hubiera votado en contra de Sánchez, Sánchez no sería presidente. Pero lo hicimos de forma consciente, con un acuerdo que ustedes conocen y que nosotros exigimos que se cumpla. Las cosas no se cumplen de golpe, nunca, nadie, pero creemos que estamos en la buena senda y este presupuesto lo mejoraremos con las enmiendas y al final decidiremos el voto de Quevedo en relación a este presupuesto. Pero reconocemos lo que hay. Sí. ¿Sí? Implica que los 5 millones son suficientes si se cumple con que vamos a hacer un convenio entre el Ministerio y Guagua de Las Palmas. Sí. ¿Los 5 millones de Metro Guagua son suficientes?
Ponte aquí. Los 5 millones de la Metro Guagua son suficientes siempre que el convenio al que se comprometió antes de ayer la ministra, conmigo, de hacer un convenio para resolver las cantidades pendientes que serían, si antes eran 24 menos 5, 19, esos 19 millones de euros. ¿Por qué? Porque el proyecto de Metro Guagua no se va a resolver mañana, ya me gustaría a mí, tiene sus complejidades. Por lo tanto, si se hace el convenio y se han reconocido las partidas de 24 millones, que son menos 5 ahora, porque están en los presupuestos, estaríamos de acuerdo. ¿Cuáles son las líneas infranqueables para ustedes, llegado el momento cuando ya estudian a fondo ese presupuesto? ¿Cuáles son esas líneas infranqueables para que no haya No, primero, nosotros vamos a seguir estudiando la ley de presupuesto. Insisto en esto, la ley de presupuesto no se ve en un cuarto de hora. La ley de presupuesto son miles de folios, cientos y cientos de programas, organismos autónomos y por lo tanto vamos a seguir profundizando en su análisis. Y nosotros lo hemos hecho siempre. Nos precipitamos poco. Y vamos a seguir analizando para ver qué asuntos son mejorables. Pero yo tengo que decir que las cosas de la sentencia de carretera, que es un asunto que ya está bien, lo encauzamos este año. Es que las sentencias son del 16 y otros no consiguieron nada ni el 17, ni el 18, ni el 19, ni el 20. Hemos sido nosotros, en la ley de presupuestos vigente, en los que incorporamos la disposición adicional 153, que dice lo que dice, y consignamos los primeros 100 millones de libre disposición. Y ahora hay 200 millones, y eso está encauzado. ¿Es de justicia? Por supuesto que es de justicia, pero no estaba. Lo hemos conquistado nosotros. El asunto del 15% del impuesto de sociedades. Esto tenía un riesgo extraordinario. Fíjense si tenía riesgo que el año 19 en el proyecto de ley de Podemos y de los socialistas, esto estaba, luego ese proyecto de ley decayó y habían dicho solo la zona especial canaria, se habían olvidado del resto de las figuras fiscales del REF. Le advertimos 3 veces antes de salir el proyecto, no pueden olvidarse que Canarias tiene un régimen económico y fiscal distinto y que no solamente la zona especial es una zona de baja tributación del impuesto de sociedades, sino que hay figuras fiscales en el REF que hay que considerar la deducción por inversiones, la reserva por inversiones, el artículo 27 y ese largo etcétera de asuntos. Y se ha consignado. No nos gusta la redacción, es técnica. Pero políticamente, sí, bueno, vamos a la gente más fiscalista que tenemos en nuestro entorno nos van a hacer algunas consideraciones, pero lo importante es que políticamente, reglamentariamente, legalmente quedan excluidos. Y eso está. Y costó, insisto, en 3 ocasiones lo reiteramos para que quedara claro, además por escrito, además de las conversaciones verbales. Los programas del REF, los fundamentales están. Los fundamentales están. Hay 5 o 6 programas REF que son cualitativamente importantes para nosotros y que no tienen consignación. Ahí irán nuestras enmiendas. El tema de las universidades para nosotros es muy importante. Por lo tanto, o los seguros agrarios estarán ahí. Y luego están las inversiones territorializadas. El turismo se pasa de 20 a 50 millones, en carreteras de 200 a 210. Todos los programas REF están consignados en los convenios. ¿Hay convenios que no tenemos? Sí, porque no se han negociado. También el año 17, 18 y 21 hubo convenios que no estaban negociados y no tuvieron reflejo. También digo que una parte sustancial de las políticas vinculadas van a tener recursos, porque no hemos hablado de los recursos europeos. Aquí no están los recursos europeos, que hay algunos que tampoco entienden de esto. No están los recursos europeos. Yo les sacaré el fin de semana una información, ya como vicepresidente y consejero de Hacienda, dándoles cuenta de los recursos que tenemos en nuestras manos, tanto del REACT-EU como del mecanismo de recuperación, pero no quiero mezclar las cosas porque lo otro es gobierno en estado puro, pero aquí no están los recursos del mecanismo de recuperación. Bueno, hay 2 cantidades del mecanismo, que sería una cosa para el astrofísico, que pasa de 9 a 13 millones, que son recursos MRR, y los recursos del turismo que pasan de 20 a 50 millones, que son MRR. El resto son presupuestos, como siempre. También los Baleares tienen MRR en turismo. De manera que las inversiones territorializadas, que las haremos al detalle, excluyendo los 200 millones, estarán por encima de la media. Capítulos 6 y 7, sin manipular aquí, sin engañar a la opinión pública, sin hacer cosas distintas a las que hacías cuando tú gobernabas. Eso no vale. Eso está bien para los que no saben, para los que no entienden, para los que no estudian. Pero a nosotros
no nos van a confundir, y a ustedes tampoco, que son profesionales de todos los medios de comunicación, y por lo tanto nadie les va a confundir. De manera que eso queda aclarado. Creo que lo sustancial está, pero no nos conformamos. Nunca nos conformamos hasta el último minuto. La decisión de lo que serán los presupuestos estará condicionada a seguirlos estudiando y a lo que hemos detectado con insuficiencia, a mejorarlo. Y en ese proceso vamos a estar hasta el último minuto. Y será en ese momento, con la información que ahora tenemos y la que se produzca en el proceso de negociación, decidiremos nuestro apoyo. Mal asunto, los presupuestos aquí y allí son imprescindibles para hacer política. Por eso nosotros el año 20 y 21, a pesar del contexto de la pandemia de no tener presupuesto el año 20 en España, sacamos nuestros presupuestos porque sin presupuesto es muy difícil articular las políticas. Sin recursos económicos las políticas sectoriales pierden peso. Es verdad que cabe la prórroga, pero las prórrogas presupuestarias tienen un inconveniente y es que la capacidad de gestión de los créditos está muy condicionada por las leyes. No puedes actuar, no puedes responder a las nuevas necesidades. De manera que dependerá ahora de la habilidad de Sánchez, y en eso ha demostrado alguna, de negociación para garantizarse las mayorías. Habrá tiras y aflojas, siempre los hay, es normal, es lógico, es propio de una democracia parlamentaria y cuando no se tiene mayoría, pero yo creo que, por lo que yo sé, por lo que yo he hablado, hay condiciones para que el presupuesto pueda salir. Y si no salen, será una mala noticia para la economía española, para las instituciones españolas y, por tanto, también Canarias. Sería una mala noticia no disponer de ley de presupuesto del año próximo. Insisto, no cualquier ley, una ley como esta, que tiene consideraciones de orden general que compartimos, porque es una ley progresista, pero que tiene que respetar nuestros derechos y, de entrada, con las mejoras y con los análisis pendientes, pues esta es un buen punto de partida. Pedro lo expresaba bien hoy en algún medio, ¿no? Ya con las partidas más o menos conocidas del presupuesto estatal, ¿cómo va a afectar, ya tienen planteado el nivel de inversiones que va a haber en el presupuesto regional? Vamos a ver. Nosotros estamos trabajando el presupuesto hasta el último minuto que lo lleve al Parlamento, que en principio es a final de mes o el día 1 o 2 de noviembre. Mi voluntad es que sea el 29, creo que es el último día lectivo, ¿se llama? ¿No se llama lectivo? ¿Cómo se llama? Laborable, hábil, que es el 29. ¿Qué vamos a tener de presupuesto? A grosso modo, y espero que no apantalle la información anterior, que es el objeto de la convocatoria. Vamos a tener un presupuesto en torno a 9.000 millones de euros. Ese va a ser un presupuesto que crecerá entre un 5,5% y un 6% sobre el presupuesto actual. Como saben, es un presupuesto que tiene una virtud para el año próximo, también el del Estado, y es que no hay reglas fiscales, que es una gran noticia para manejar las respuestas ante todavía la crisis económica y, en nuestro caso, añadido por el tema de La Palma. Por lo tanto, 9.000 millones. No habrá fondo COVID el año 22, como saben, y se ha anunciado y lo hemos reiterado. El presupuesto va a estar muy escorado hacia los grandes servicios públicos. Va a haber una apuesta muy importante en derechos sociales, muy importante en educación y muy importante en sanidad. Vamos a mantener las políticas económicas y mejorar las sectoriales y vamos a aumentar las inversiones de forma significativa. Las inversiones son fundamentales para tirar de la demanda, para tirar de la recuperación económica y, por tanto, generemos empleo. De manera que va a ser un presupuesto que estaría colocado en la senda de la recuperación de la economía, de la protección de los derechos o de los servicios públicos y de la protección a los más débiles, sin abandonar las políticas sectoriales. Y no se va a olvidar de nada, tampoco se olvidará de La Palma, el presupuesto que estamos trabajando. De manera que va a ser un presupuesto, yo creo, que nos podemos permitir, en contexto de nuestra nosotros estamos planeando el presupuesto no año a año, nosotros presentamos un documento 22-24, nosotros tenemos una previsión de evolución del presupuesto y teníamos unas consignaciones presupuestarias. Esos 200 millones de carreteras, yo los puse como ingreso en la ley que estoy tramitando, antes de que apareciera el proyecto de ley.
Es que si ese dinero no viene, nosotros, vamos, no lo aceptamos, no lo aceptamos. Nosotros apoyamos la ley de presupuesto el año pasado porque se abrió la senda de que lo de la sentencia ya estaba bien. Y fue en el último minuto jugándonoslo todo. Y este año está. Y yo lo puse en el proyecto de ley, lo puse en el límite de gastos no financieros. A algunos no les gustó, pero ese es su problema. Está antes de que apareciera en el proyecto de ley, porque esta era una condición en el proceso de diálogo, vamos, indiscutible. Yo no discuto más lo de la sentencia de carretera, ya está bien. Y hemos sido nosotros los que hemos conseguido resolver en justicia ese contencioso. Bueno, pues eso también está previsto. De manera que yo creo que va a ser un presupuesto, insisto, para proteger los servicios públicos, para ayudar a los sectores más vulnerables de la población canaria, para mantener las políticas sectoriales y con una potente apuesta por la inversión productiva decisiva para la recuperación económica junto con la fase final ya de la pandemia, que esperemos se consolide y que nos permita pues, volver a recuperar la movilidad y la confianza, que es básico para la recuperación de la economía el próximo año, y los presupuestos, estos y los estatales, tienen que contribuir a ello, ¿no? No. Vamos a ver. En La Palma tenemos... Eso sí que es una catástrofe. La terminología hay que utilizarla con precisión, porque si no las palabras pierden sentido. Lo de La Palma es una catástrofe, es un drama, es un daño a miles de personas en una comarca que está al albur de lo que decida la naturaleza. Esta no es una catástrofe cualquiera. Nosotros y ustedes que están siempre en esto, hemos vivido incendios durísimos, hemos tenido momentos trágicos. Tuvimos el accidente famoso de Spanair, que a mí, de todas las tragedias que hemos vivido, a mí la que más me impresionó, la que más me dolió, porque fueron 154 personas, 90 de aquí, todos teníamos gente conocida. Pero esta catástrofe tiene un diferencial, y es que no sabemos cuándo se va a acabar. Todas las demás tienen un principio y un fin más o menos próximos. Tenemos un volcán plenamente activo que sigue dañando. Yo tengo que destacar, porque es de justicia, la coordinación y la disposición del Gobierno de España en esta materia, también del Gobierno de Canarias, también del Cabildo y de los ayuntamientos. Desde el minuto 1 hemos estado juntos en este asunto. Y yo destaco aquí dos fases de respuesta. Una, a la emergencia, desde la vivienda a las ayudas a los enseres, a las cuestiones básicas, al ERTE, que ya está el ERTE funcionando. Hay 500 trabajadores acogidos a un ERTE especial para La Palma, hay 65 empresas, hay ayudas ya para los autónomos que han perdido la actividad. Se está respondiendo a la emergencia y todavía habrá que seguir respondiendo porque sigue produciéndose daño. Y luego está la reconstrucción. El Gobierno de España no hemos visto, también es verdad que yo no he visto el presupuesto en detalle, no hay consignación para La Palma, que no quiere decir que no haya compromiso. Y Sánchez lo ha expresado. Nosotros, sin embargo, sí que vamos a consignar recursos en el proyecto de ley de presupuesto. Yo estoy preparando, mi propuesta son 100 millones de euros en un crédito ampliable. Vamos a poner en La Palma lo que haga falta en nuestro ámbito de responsabilidad, porque la Administración del Estado tiene la suya y las corporaciones locales tienen la suya. Mi propuesta es 100 millones en un crédito ampliable, que quiere decir que si necesito 150, lo saco, y si necesito 200, lo saco. Y yo propongo que el año 23 vaya a ser igual. Si estamos aquí, que creo que vamos a estar, aunque a algunos les gustaría que no, también voy a proponer en la ley de presupuesto del 23 una cantidad que expresa la voluntad política, nuestro compromiso, que sea ampliable. ¿Qué quiere decir un crédito ampliable? Que si Lotaño o el plan de reconstrucción, en el ámbito de nuestras responsabilidades, nos dicen que necesitamos el año que viene, en vez de los 100 millones que pretendo consignar y que está pendiente de discusión y de decisión del Parlamento, son 150, yo tengo potestades legales para ampliar ese crédito. Primero con cobertura y, si fuera necesario, sin cobertura. De manera que hay un compromiso. Esto no desmerece lo que haya hecho o que vaya a hacer el Gobierno de España. Yo no sé qué va a pasar en las enmiendas.
Eso además de los presupuestos ordinarios, todos los departamentos, está todo el mundo impactado, sensibilizado, preocupado desde la ciudadanía de base, el resto de los ayuntamientos, la gente del resto de España, los medios de comunicación, todos los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación han estado volcados ahí en trasladar información rigurosa, sensible, respetuosa con la gente. Vamos al margen de que el presupuesto ordinario hará cosas, nosotros, mi propuesta es 100 millones en un crédito para La Palma ampliable. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Eso no desmerece lo que pueda hacer el Gobierno de España, que está en su ámbito de competencia, porque no es necesario que aparezca esto así. Nosotros lo hacemos para darle más apoyo, porque es que están mal. Tú ves a la gente allí, ustedes los han visto porque algunos de ustedes se han movido en el territorio, la gente está destruida, destrozada, sin esperanza, sin futuro. Y lo que queremos decirle también con esta señal de 100 millones ampliable hasta donde haga falta, es que vamos a estar con ellos, que les vamos a ayudar a reparar los daños y lo más importante, les vamos a ayudar a reconstruir esa comarca y la isla en función del daño que se acumule, porque todavía no lo sabemos, porque esta es una catástrofe que ahora no sabemos cuándo va a terminar, no lo sabe nadie. A pesar del valor de la ciencia también en esta ocasión, no lo saben. De manera que estamos ahí y el año siguiente habrá que reconstruir. Yo creo que la reconstrucción de los daños de La Palma en el orden social, económico, de infraestructura, se tendrá que hacer en años, como todos los procesos de alto daño. Ahora la emergencia, luego la reconstrucción. Y el Gobierno está trabajando, todos los departamentos del Gobierno están trabajando en el análisis de daños y en las propuestas. Yo estoy preparando un decreto para articular las ayudas de manera diligente. Otro decreto ley. Ya sacamos un decreto ley, como saben, de medidas fiscales. Por cierto, también estamos preparando en el presupuesto una rebaja del IRPF en el tramo que nos corresponde, para completar las propuestas de rebaja fiscal que hicimos en un decreto ley la semana siguiente de la erupción del volcán y que ya está vigente. Pues el IRPF lo vamos a tocar a la baja en el tramo nuestro para las personas dañadas, y lo están trabajando los expertos, pues corresponde a ellos pues esa parte técnica, ¿no? De manera que La Palma estará presente en nuestra ley de presupuestos con ese crédito ampliable y con estas deducciones, digamos, en el caso del IRPF. Que insisto, que no quiere decir que quien no consigne esto no actúe. El Gobierno de España ha puesto a disposición 214 millones y no estaba en el presupuesto, porque estamos ante una emergencia, estamos ante una catástrofe. Pero nosotros queremos dar esa señal este año y el próximo como mínimo. Digo como mínimo porque la voluntad es seguir. ¿Alguna cuestión más? Pues nada, pues muchas gracias por todo, por lo de hoy y por lo del volcán. No, y lo digo en serio, porque no siempre somos justos.